¿Cómo entender lo que está pasando hoy y el futuro de Venezuela? Ya son las 7 de la noche, 51 minutos. Lucas, Antonio Ledezma fue alcalde de Caracas, una de las figuras reconocidas de la oposición venezolana. Hizo frente no solamente a Hugo Chávez, sino también al régimen de Nicolás Maduro, y sin embargo, en medio de la represión que hoy vuelve a ser noticia en Venezuela, esa represión que se ha presentado a lo largo de los últimos años, pues hace ya varios años de Antonio Ledezma tuvo que salir huyendo de Venezuela, como varios de los políticos, intentando resguardarse de la persecución y por supuesto de todas esas situaciones muy complejas que viven los presos políticos allí en el vecino país. Sí, claro, Silvia, exiliado desde hace varios años, como usted lo dice, fue alcalde de Caracas también durante varios años, al menos entre 2008 y 2015 en un momento, en 1996 y 2000 también, y sin duda alguna Silvia es una de las figuras más notorias, más representativas de la oposición venezolana. Desde el año 2023 justamente ha estado integrando toda esta unidad, esta plataforma unitaria de la oposición, y ha estado allí junto a María Corina Machado, junto a Edmundo González Urrutia, y sin duda alguna pues es uno de los políticos opositores más representativos que, como usted lo dice, pues ha tenido que exiliarse justamente por la represión del régimen. Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, líder de la oposición venezolana, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. No, un placer estar con ustedes esta noche y a la orden, sí. Pues mire, han sido unas horas bastante movidas desde la madrugada del 3 de enero, pero quiero preguntarle, los venezolanos desde hace más de 2 décadas estaban esperando esa foto que fuera el inicio del fin de una dictadura, y finalmente aparece el momento en el que Estados Unidos se lleva a Nicolás Maduro detenido junto a su esposa Cilia Flores. Una situación que para muchos, pues como le decía, es el comienzo del fin. Ustedes como oposición, ¿cómo han vivido estos minutos, estos momentos y esta noticia de Maduro ya preso en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es el resultado que de una u otra manera nos hace concluir que todos los esfuerzos, todos los sacrificios que han puesto al servicio de esta causa los venezolanos, que hemos sobrevivido a todas estas etapas de persecución política, es un homenaje póstumo también a la gente que se inmoló, porque por lo que venimos luchando hace muchos años, se hizo en 2 horas, en una operación quirúrgica de las fuerzas policiales, militares, del gobierno de los Estados Unidos. Y no hablo con un tono de venganza. Yo nunca permitiría que mi espíritu me convirtiera de víctima en verdugo, simplemente que se hace justicia. Yo escuchaba a un periodista de una televisora española hablar, por ejemplo, cuando se proyectaba la imagen de Maduro saliendo del avión, que por qué tanta gente custodiando a Maduro. Bueno, no quiero hablar en primera persona, pero esa imagen me hizo recordar cuando a mí me secuestraron en mi oficina, siendo alcalde de Caracas, más de 120 funcionarios, 25 que subieron al piso 6, con fusiles, con pasamontañas, me sacaron a golpes, derrumbaron a mandarriazo la puerta de mi despacho, y abajo en la planta baja del edificio habían más de 80, eran más de 120 militares y policías que me secuestraron. Y bueno, y es la tragedia que han vivido también miles de seres humanos que han sido víctimas de todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Sí, doctor Ledezma, hoy pues han pasado varias cosas allí en Venezuela. Jorge Rodríguez fue elegido nuevamente como presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez se juramentó como la nueva presidenta encargada, y en la práctica pues parece que ya no está Maduro, pero el régimen está allí. Diosdado Cabello sigue, Vladimir Padrino sigue, los hermanos Rodríguez están, y en la práctica pareciera que estamos viendo un madurismo sin Maduro. ¿Usted cree que esto está pasando, que de cierta manera todo sigue igual? No es un madurismo sin Maduro, es una mafia sin cabeza, que es una cosa totalmente diferente. Yo creo que su pregunta me hace pedirle a la audiencia que no perdamos el foco, que no dejemos que se esconda entre tinieblas o análisis que no van al fondo de esta coyuntura. Lo verdaderamente medular y lo verdaderamente aquí crucial es el paso que se ha dado de descabezar a esta mafia,
porque estamos viendo que ya Maduro no usurpa la presidencia de la República. Eso es muy relevante, y quienes lo secundan en este elenco no son más que piezas de accesorio que de una u otra manera terminarán también viviendo esta tragedia que en lo personal está escarmentando en cabeza propia Nicolás Maduro. La verdad verdadera es que en Venezuela hay un liderazgo legítimo. Ese liderazgo legítimo va a cumplir el rol que el destino y la historia ha puesto en su derrotero, y eso será, Dios mediante, lo más pronto posible. Doctor Ledesma, desde hace varios meses María Corina Machado viene insistiendo en que hay una ruptura que parece ya casi que no tiene vuelta atrás dentro del régimen de Maduro. Lleva insistiendo en que esto ya no tiene vuelta atrás, y justamente pues muchas de las versiones que se han planteado tendrían que ver con que esta ruptura fue la que lleva finalmente a que Nicolás Maduro fuera capturado en la madrugada del sábado. Para usted, justamente esta operación demuestra que hay una fractura que no tiene solución dentro del régimen. Bueno, yo invito a la gente que me escucha en Colombia, sobre todo, que han seguramente leído varios libros. Yo, estando preso, me leí varios libros de Andrés López, por ejemplo, El Patrón del Mal. Me leí hasta los libros de Popeye, porque yo iba desde Los Miserables hasta este tipo de relatos de las mafias. Y vea usted la historia de cómo capturaron a los hermanos Rodríguez Orihuela, cómo cazaron a Pablo Escobar, quién entregó al ciudadano de origen alemán que acaba de salir de la cárcel. Siempre se traicionan entre ellos, así como se dice que se meta en la mafia del narcotráfico tiene puerta de entrada pero no tiene puerta de salida. También terminan siendo de una u otra manera linchados entre sí. Y yo me imagino que estará pensando en este momento Diosdado Cabello, o que estará pensando Padrino o Nicolásito, porque los vimos hoy allí en ese circo llamado Asamblea Nacional, proclamando a Jorge Rodríguez como presidente de ese ente ilegítimo, pero ellos también están en el expediente, en el mismo expediente donde está Nicolás Maduro y está Cilia Flores. Y allí vimos también al general Padrino López en una puesta en escena con una comparsa de uniformados hablando de la revolución, del comandante en jefe. ¿Y dónde estaban ustedes, generalotes, cuando en 2 horas se hizo una operación para llevarse a su supuesto comandante en jefe? ¿Dónde estaban las milicias? ¿Dónde estaba el aparato de la revolución? O sea, ese es un aparato que está derrumbado, y que simplemente lo que se está desarrollando es una operación jaque mate, y por eso dentro de esa operación jaque mate, Daisy Rodríguez, Jorge Rodríguez no son sino algunos peones sobre el tablero. 7:58 p.m, estamos conversando a esta hora con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, líder de la oposición venezolana. Quiero preguntarle quién manda hoy en Venezuela, porque la oposición tiene un presidente electo, Edmundo González, que está en el exilio en España. Por otra parte, Estados Unidos dice que está a cargo, pero además Delcy Rodríguez juramentó hoy como presidenta encargada allí en la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Quién está mandando hoy en Venezuela? Bueno, usted habla de pulpo. Yo me imagino que usted también se podrá imaginar a 4 pulpos jugando dominó. Cómo será ese enredo moviendo las piezas sobre una mesa, 4 pulpos con sus tentáculos. Y allí lo que vemos es a los miembros de esa mafia tratando de normalizar el caos, o de darle un carácter institucional al caos, porque un país padece de caos cuando quien ejercía la presidencia es señalado como narcotraficante, hoy está siendo detenido o está siendo procesado en un tribunal de los Estados Unidos. Eso lo vimos todos por imágenes de televisión. Y al mismo tiempo se ve claramente que ese es un régimen que no puede sobrevivir en medio de la desconfianza que se tienen unos con otros. De allí que la verdadera legitimidad del liderazgo de Venezuela tiene nombre y apellido: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y eso, más temprano que tarde, terminará de verificarse. Esto vamos paso a paso. No hay que entrar en desesperación. Hay que aplicar lo que llamamos la paciencia estratégica, que no significa inacción, sino que por el contrario, lo que nos hace es tomar en cuenta las realidades, que nosotros estamos luchando con no poca cosa. Estamos luchando con una corporación criminal muy poderosa,
que ha recibido un golpe letal con la detención y enjuiciamiento de su capo, que es Nicolás Maduro. Doctor Ledesma, usted hablaba de María Corina y de Edmundo, pero sorprende a muchos que en las declaraciones del sábado, pues Donald Trump le preguntaran, oiga, usted ha venido hablando, su equipo ha venido hablando con María Corina Machado, y dijera que no, y que de cierta manera después dijera, pero sí hemos hablado con Delcy Rodríguez. ¿Cómo ven ustedes esas declaraciones? Porque para muchos, incluyéndome, pues yo hubiera creído que todo esto estaba al menos conversado, venían en conversaciones muy cercanas con ustedes en la oposición. Es que son palabras para cada circunstancia. La misma María Corina y el propio Edmundo González, de manera oportuna, siempre aclaraban que nuestra lucha apuntó la ruta electoral, y por eso fuimos a las elecciones el 28 de julio del año 2024. Y contra viento y marea, superando la inhabilitación de la que fue víctima María Corina Machado, optando por la figura de un candidato sobrevenido encarnado por Edmundo González, logrando dominar todo el ventarrón que significó el ventajismo, los abusos, las amenazas de detenciones, de persecución política del régimen. Logramos ganar con la candidatura de Edmundo y de María Corina Machado. Por lo tanto, ese es el capítulo que han protagonizado Edmundo y María Corina. Nosotros nada tenemos que ver con estas operaciones militares. Eso lo dejó claro siempre María Corina Machado, y yo creo que ese es el deslinde que también hay que interpretar de lo que quiso decir el presidente Donald Trump. Ahora, aquí lo que hay que seguir mirando hacia adelante. Aquí tenemos un camino que seguir transitando. Nosotros no vamos a caer en desesperación. Sabemos lo que tenemos y con qué contamos, que hay un liderazgo legitimado, que hay un liderazgo reconocido, que hay un liderazgo respetado dentro y fuera de Venezuela, que es el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González. 8:02 p.m, señor Ledesma. El presidente Donald Trump hablaba de una época, un tiempo de estabilización, pero además de la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el 28 de julio de 2024 hubo elecciones, las actas existen, están resguardadas por el gobierno panameño. ¿Ustedes cómo ven esto cuando definitivamente pues los venezolanos salieron a las urnas y eligieron a Edmundo González como su presidente? Es que siempre nosotros hemos tenido una posición muy coherente, y en eso debemos darle relevancia al papel que en ese sentido ha asumido María Corina Machado. Recuerden que cuando estaba de embajador de Estados Unidos para Venezuela, el señor Jimmy Story, se apostaba al diálogo, se hablaba de la necesidad de buscar una negociación con el régimen. María Corina y entre otros teníamos una posición que trataba de desnudar la realidad del país, que es un régimen que no iba a respetar los diálogos, y no obstante se puso al servicio de esa tesis todo nuestro espíritu de colaboración. Recuerdo incluso que el señor Elliot Edran llegó a referirse a María Corina como autora de un realismo mágico. Y hoy en día el señor Elliot Edran es uno de los que más reconoce el liderazgo de María Corina Machado. De allí que nosotros no le estamos marcando ninguna pauta ni al gobierno de Estados Unidos ni a la Unión Europea. Simplemente hemos dicho la verdad de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Hay un plan, como nos lo ha pedido la comunidad internacional, para ponerle punto final al caos, porque el caos lo representa Maduro y todo lo que lo secundan en este esquema dictatorial. Hay el plan Tierra de Gracia que se va a poner en marcha, y desde luego cuando se instale el gobierno de transición y Edmundo González cumpla el mandato que le dio el pueblo de Venezuela en los comicios del 28 de julio de 2024, seguramente Edmundo González va a llamar a elecciones, y yo sí le puedo adelantar que aunque se hagan 10, 15, 20, 40, las elecciones que se hagan las va a ganar ampliamente María Corina Machado, que tiene cada día un creciente respaldo de los venezolanos. Claro, María Corina Machado, además una mujer a la que llaman la mujer de hierro, admirable, su trabajo, su fortaleza, lo que ha hecho, pudo salir de Venezuela burlando todos los controles del régimen de Nicolás Maduro para llegar a recibir el Premio Nobel de Paz, o bueno, unas horas después de que su hija recibiera por ella el Premio Nobel de Paz. Señor Ledesma, hoy, ¿dónde está María Corina Machado y cómo está? Porque supimos de ella un par de días allí en Noruega, pero no hemos vuelto a saber, por lo menos no, sino a través de redes sociales y de videos y mensajes escritos. Bien, está bien, recuperándose. Es una mujer todoterreno, que ha soportado todo tipo de embates.
y está dispuesta a continuar con el papel y el rol que le ha asignado la historia, y especialmente a los venezolanos en esta etapa de nuestro país. Allí que hay una María Corina cada día más vigorosa, más decidida y más coherente. Y es una mujer que sobre todo nos hace tener la confianza en que cuando ella promete hacer algo lo cumple, que es una mujer de principios, y que además dentro de ese espíritu de coherencia que yo siempre destaco, está también ese juramento implícito en cada una de sus palabras de cuando promete algo lo cumple. Doctor Ledesma, le pregunto por lo que conocimos hoy desde Nueva York, y es que Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los 4 cargos en su contra, y se ha conocido por medios estadounidenses que Nicolás Maduro dijo allí dentro de ese recinto que él es un prisionero de guerra, que fue secuestrado de su casa en Caracas y que sigue siendo actualmente el presidente de Venezuela. ¿Usted cómo ve esas declaraciones? Bueno, bien se sabe que siempre este tipo de prisioneros apelan a eso. Si usted ve la historia del Chapo Guzmán, la historia del propio Pablo Escobar, siempre dicen que son inocentes. Y lo mismo dijo Noriega en su capítulo de prisionero por vínculos con el narcotráfico. Me refiero al dictador de Panamá. Nicolás Maduro está siendo enjuiciado, y fíjense que cuando funciona el Estado de Derecho, ¿no? Fue expuesto, la gente se le dio el derecho de palabra en el tribunal, la gente sabe dónde está, su familia sabe dónde está, ha pedido que lo visite alguien del consulado de Venezuela, tengo entendido que el juez autorizó. Esa es la diferencia entre un gobierno democrático y una dictadura. En Venezuela, por ejemplo, todavía hay más de 800 presos políticos, entre ellos desaparecidos. Entre ellos el yerno del presidente de la República, que fue detenido un 20 de enero del año 2025, y al día de hoy su esposa, Mariana, la esposa de Rafael Tudare, no sabe dónde está su esposo. Y los nietos del presidente Edmundo González le preguntan a su abuelo y a su abuela Mercedes, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y no hayan que responderle, porque no saben dónde está el padre. No saben si está en la cárcel militar de Ramo Verde, no saben si está en el helicoide, no saben si está en La Tumba, que es una de las cárceles de Maduro ubicada en la zona de Sabana Grande de Caracas, no saben si está en El Rodeo, no saben si está en Tocorón. Pues bien, esa es la diferencia. A Maduro se le permite ejercer sus derechos, mientras que a los venezolanos que él enjuició, como fue mi caso, que me estuvo más de 1000 días preso y solamente tuve derecho a una sola audiencia, pero por lo menos yo estoy vivo. Pobre de Fernando Albán, al que lanzaron hecho cadáver del piso 10 de La Tumba, y como tantos otros como él que fueron asesinados por la dictadura bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Claro, doctor Ledesma, es que usted toca un punto clave, y es el tema de los presos políticos, que son miles, y al menos en los últimos meses, de acuerdo con la ONG Foro Penal, y esto pues hay que decirlo, desde el 28 de julio de 2024 que se recrudece todavía más toda la represión del régimen, son al menos 800, y como yo le digo, pues esto en particular se da pues desde la represión del 28 de julio de 2024. Hablamos de 800 porque yo soy uno de los que respeto mucho el trabajo del Foro Penal, pero permítame decirle, ¿serán realmente 800? No estaremos hablando de más de 1000, 1500, porque en Venezuela no hay rendición de cuentas. Maduro llegó a decir, después de la derrota que le infligió el pueblo de Venezuela el 28 de julio, que iba a abrirle, que estaba preparando las cárceles de Tocorón. Y entre el mes de agosto y septiembre metieron a más de 12.000 personas presas políticos, detenidos políticos en la cárcel de Tocorón, por órdenes de Nicolás Maduro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado como ejecutor de un terrorismo de Estado. Ese es Nicolás Maduro, que hoy dice que le están violando sus derechos, el que ha ejecutado un terrorismo de Estado, el que utiliza la Fiscalía General de la República para montarle expedientes a periodistas, empresarios, a dirigentes políticos, el que usa como una comparsa a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar a María Corina Machado o montarle expedientes al presidente Edmundo González Urrutia, el que usa a los jueces, el que usa a las policías para poner en marcha la vil política de la Operación Tuntum,
Colón, que dirige, entre otros, Diosdado Cabello. O sea, estamos hablando de un país cuyas familias han sido azotadas por la persecución política. Y dígame usted, si nos estuviéramos a hablar de los venezolanos que me están escuchando en Colombia o en cualquier parte del mundo, a través de las redes sociales, porque sabemos que habemos más de 9 millones de venezolanos en el destierro que no fueron a hacer turismo a Bogotá, no fueron a conocer la Catedral de Sal, ni fueron a conocer cómo es Cali o cómo es Barranquilla, no, están en Colombia huyendo de una tragedia, como hay miles de venezolanos en España, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, como hay miles de venezolanos en los Estados Unidos con la angustia de resolver su estatus migratorio. Todo eso es consecuencia de esta narcodictadura, de todo este calvario que nos ha puesto a sufrir Nicolás Maduro y su pandilla. Señor Ledesma, antes de despedirlo, quisiera preguntarle por lo que ha pasado con el presidente Gustavo Petro, que ha dado una serie de declaraciones en las últimas horas y, entre otras cosas, calificó esa detención, esa captura de Nicolás Maduro como un secuestro. Dice, entre otras cosas, que no hay una base legal para poder hacer o realizar o adelantar una acción legal contra Maduro en Estados Unidos. Como oposición que ha vivido tantas situaciones tan complicadas y tan complejas, que le responden al presidente de Colombia. Bueno, ellos son socios de un mismo club, son parte de ese foro de Sao Paulo, pero yo lo que le digo al presidente Petro, que el que está secuestrado es el país. Venezuela es una gran cárcel. En Venezuela la gente, hasta por tener una fotografía de María Corina o una imagen de Edmundo González en el teléfono, eso da lugar a que los metan presos. Venezuela está secuestrada es por estos grupos narcoterroristas, por estos grupos que se dedican a traficar cocaína, del ELN, los grupos que controlan el eje del Catatumbo, los que están allí en la zona del Arauca, en la zona del eje fronterizo de Apure, entre el Táchira, hacia el que colinda con Colombia, en La Guajira, en el Zulia, por ejemplo. Esos son los que tienen secuestrados a Venezuela. Y de eso es lo que nos tenemos que liberar. Y saliendo de Maduro y de la mafia, vamos a ir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, que tiene que ver también con Colombia. Y lo que debería saber el presidente Petro es que lo bueno que venga para Venezuela va a repercutir también positivamente para Colombia y para Brasil y para todos nuestros vecinos. 8 de la noche, 13 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue, mirando de cerca y poniéndole la lupa a toda esta situación que se presenta en Venezuela y oyendo a la parte más importante, a la oposición, que está a la espera de esa transición para poder tener una Venezuela libre, una Venezuela democrática, Venezuela que muchos todavía no conocen, esos jóvenes que nacieron después del 99 y que nunca en su vida han estado en una Venezuela libre. Gracias, exalcalde Ledesma. Sin duda alguna, y vienen cosas muy buenas para Venezuela. Ese cuento de que si el petróleo, que se van a robar el petróleo se lo están robando Chávez y Maduro. Y si no ve usted cómo quebraron la industria petrolera de Venezuela, cómo liquidaron la refinería. En estos años Chávez y Maduro le han dado a los Castros, a la dictadura de Cuba, más de 700 millones de barriles de petróleo, equivalente a más de 47.000 millones de dólares. El mismo Maduro tiene preso a quien él nombró presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El-Aissami, acusado por el propio Maduro de que se robaron 25.000 millones de dólares en petróleo. O sea, ese cuento de que vienen a robarse el petróleo, no. El plan Tierra de Gracia de Edmundo González y María Corina Machado plantea una apertura petrolera, que vengan las empresas transnacionales del petróleo, del gas, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Colombia, de Brasil, que vayan a Venezuela, porque vamos a hacer de Venezuela el hub energético, vamos a hacer de Venezuela una operación ganar-ganar, donde las empresas petroleras o gasíferas que inviertan en Venezuela tengan sus ganancias, se les respeten sus inversiones, pero que también gane Venezuela, y que lo que reciba Venezuela por la venta de su petróleo, de su gas, de su oro, no sea para que se lo roben o se lo embolsillen unas élites corrompidas, sino para que lo podamos invertir en el financiamiento del desarrollo económico, del desarrollo humano de Venezuela, en mejores escuelas, mejores universidades, mejores centros de investigación, mejores investigaciones tecnológicas, en el desarrollo integral de nuestro país. 8:15, Antonio Ledesma, gracias. Volvemos de